Charles Robert Darwin nació en la comunidad inglesa de Shrewsbury. Desde pequeñito tenía una inclinación por el mundo de la biología. Lo que no sabía es que más adelante se convertiría en padre de la piedra angular de las ciencias naturales modernas. Esta es su vida. Su padre Robert, un prestigioso médico, a las aficiones del joven Charles por los animales y el campo le parecían una absurda pérdida de tiempo. Por ello, aunque el futuro autor de la teoría de la evolución no tenía ni la más mínima vocación por la medicina, su padre lo obligó a estudiar esta carrera a la fuerza en la Universidad de Edimburgo. Sin embargo, a poco tiempo abandonaría sus estudios médicos para dedicarse a las ciencias naturales. Ya pasando el tiempo, el 29 de enero de 1839, Darwin decide casarse con su prima Emma Whitwood, con la que tuvo 10 hijos en la itálica casa de campo, donde establecieron su hogar y Darwin se encerró para elaborar sus ideas. Charles escribió múltiples obras, pero entre los más representativos e importantes están Arrecifes Carolinos, publicado en 1842, Diario de viaje en 1845, El origen de las especies, publicado en 1859, El origen del hombre, publicado en 1871, Las expresiones de las emociones en el hombre y en los animales, publicado en 1872. Bueno, en esta ocasión hablaré sobre los estudios superiores de Charles Darwin. En octubre de 1825, Darwin ingresó a la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina por decisión de su padre, al que siempre recordó con mucho cariño y admiración. El joven Charles sin embargo, no consiguió interesarse por la carrera, a la repugnancia y a la operación quirúrgica, a la incapacidad del profesorado para captar su atención, vino a sumarse al creciente convencimiento en el que creía que su papá le dejaría la herencia, ya que dispuesto a impedir que se le convirtiera en un occiso hijo. La expedición de Beagle. Charles Darwin, con tan solo 22 años, en el año 1831, embarcó en el Beagle, un regatín de 10 cañones. Su misión era viajar todo alrededor del mundo, en el que debían completar los trabajos de hidrografía de la Patagonia y Tierra del Fuego. Además, era efectuar una serie de medidas cronométricas en diferentes puntos del globo. Su viaje prosiguió hacia el continente americano, desembarcando en San Salvador, que queda en Brasil, donde Darwin quedó impresionado por la floresta y los insectos que allí vivían, a los cuales estudiará con más profundidad en su próximo escala, que es en el Río de Janeiro, donde permanecerá 3 meses. Su siguiente parada será en Montevideo, donde además de los animales, le sorprenderá las prácticas gauchas para cazar avestruces. En 1833, 2 años después de su viaje, y después de pasar por Bahía Blanca del Beagle, llega a la Patagonia, donde son recibidos por nubes de mariposas. Darwin pasó su tiempo estudiando a los cóndores, a las llamas salvajes y especialmente a los fósiles que va encontrando y con los que ya se había familiarizado de Bahía Blanca. El 23 de julio de 1834, después de 3 años del viaje, la expedición llega a Chile. Darwin queda al mando por los Andes y estudia la minería chilena. Después de pasar por Perú, apenas llega a detenerse, ya que ese país se encuentra en plena revolución. Continúan hacia los Galápagos. Este archipiélago sorprenderá y cambiará por completo las ideas del científico. Aquí estudiará las aves del lugar, los peces, los caracoles, especialmente los pinzones y sus picos. Eso fue una de sus leyes, estaba en la muestra de los picos. Tras surcar el Océano Pacífico, el viaje del Beagle continúa por Nueva Zelanda y Sídney.
Aquí el naturalista conoce el ornitorrinco. Después de tocar de nuevo Brasil, el viaje termina regresando a Inglaterra el 2 de octubre de 1836. Si salió de 1831 hasta 1836 ha pasado 5 años. Y Darwin había recopilado datos por todo el mundo que le permitieron formular sus teorías sobre la evolución natural y que fueron recogidas en su obra fundamentalmente publicada en 1859, titulada El origen de las especies por medio de la selección natural. Es muy conocida esa teoría y también su libro. Ahora hablaré sobre la teoría evolutiva de Darwin. Darwin define como descendencia con modificación. Da la idea de que todas las especies varían a través del tiempo, originando nuevas especies, compartiendo un ancestro en común. Darwin propone la selección natural. Esta nos dice que debido a los recursos limitados en la naturaleza, los organismos con una descendencia que favorezcan a la supervivencia y a la reproducción tienden a dejar una mayor descendencia. Por ejemplo, el pelaje blanco en los animales del Ártico. Esto hace que se puedan camuflar mejor, evitando que los cacen con facilidad. Por otro lado, también permite a los predadores acechar mejor a sus presas. Esto ocasionaría un balance perfecto. Otro ejemplo a dar sería con ratones grises y ratones blancos en una montaña rocosa. Los ratones grises se camuflarían mejor, mientras que los ratones blancos serían cazados fácilmente por sus predadores, haciendo que los ratones grises tengan una mayor posibilidad de sobrevivir y reproducirse. No cabe duda de que el darwinismo sentó las bases para toda la biología contemporánea, aunque también afectó a otras ciencias e incluso campos del saber humanístico. En su teoría no vemos ideas religiosas o mágicas como el alma o espíritu. Por esta razón fue combatida durante años por iglesias distintas. Sin embargo, la mayoría reconoció su veracidad y actualizaron sus credos para entender mejor la evolución como parte de la obra divina. Darwin no solo propuso que los organismos evolucionaban, también presentó la teoría de selección natural. Este mecanismo era elegante y lógico. Explicaba cómo podían evolucionar las poblaciones de tal manera que se hacían más adecuadas para vivir en sus entornos con el paso del tiempo. Según Darwin, la selección natural es la base de todo cambio evolutivo y el mecanismo con el que la naturaleza selecciona a los seres vivos que logran sobrevivir y reproducirse. El concepto de selección natural de Darwin está basado en varias observaciones fundamentales. Los rasgos a menudo son heredables. En los seres vivos, muchas características son hereditarias o pasan de padres a hijos en generación en generación. Se produce más descendencia de la que puede sobrevivir. Los organismos son capaces de generar más descendientes de los que su medio ambiente puede soportar, por lo que existe una competencia por los recursos limitados en cada generación, por escasez de comida, escasez de hábitat o escasez de parejas. Darwin concluyó lo siguiente: en una población, algunos individuos tendrán rasgos heredables que les ayudará a sobrevivir y reproducirse. También, en el transcurso de varias generaciones, la población se adaptará a su entorno. Mencionaré algunas explicaciones sobre puntos potencialmente confusos que pueden ayudarnos a tener una mejor idea de cómo, cuándo y por qué se lleva a cabo la selección natural. Primero, la selección natural depende del ambiente. Segundo, no favorece rasgos que sean intrínsecamente superiores de alguna manera, sino los que sean beneficiosos en un ambiente específico. 3. Actúa sobre la variación heredable existente. 4. Necesita tener algún material inicial y este es la variación heredable. 5. La variación heredable proviene de mutaciones al azar. 6. La fuente original de las nuevas variantes de genes que producen rasgos heredables nuevos, como los colores del pelaje, es la mutación aleatoria. Y finalmente, la selección natural hace que las poblaciones se adapten o se vuelvan cada vez más adecuadas a su entorno con el paso del tiempo. Según Darwin, las adaptaciones ayudan a sobrevivir, pero sobrevivir asegura adaptarnos. Cuando las condiciones de vida se modifican repentinamente y drásticamente, entonces las especies no sobreviven. Sin embargo, con un proceso gradual y estable, las especies se adaptan y crean nuevas especies. Veamos un ejemplo.
Con la llegada de la pandemia del COVID-19, muchas costumbres quedaron alejadas. Aunque el virus ha introducido cambios en nuestras vidas en aspectos diferentes, si observamos lo que está pasando a nuestro alrededor, veremos que muchas personas han cambiado su destino de vacaciones, han aplazado su boda, han comenzado a reunirse en espacios abiertos, han comenzado a llevar mascarilla para evitar la propagación, han empezado a usar la tecnología para relacionarse con otras personas. Las universidades y colegios han comenzado a realizar clases online. Se fomenta el teletrabajo, iniciaron toques de queda y la interacción social ha sido reemplazada por el distanciamiento social. Como podemos ver, nos estamos adaptando a lo que viene y estamos siendo resilientes. Ahora, los 4 principales aportes de Darwin. El primero fue que las especies no se mantienen estáticas en el tiempo, sino evolucionan. Esto quiere decir que siempre ha pensado que las especies que vemos ahora eran las mismas desde la aparición de la vida. Sin embargo, Darwin demostró que los organismos no dejan de cambiar, porque las especies son algo dinámico. La evolución es un proceso que requiere millones de años. El segundo aporte se titula La selección natural es el mecanismo que permite la evolución. ¿En qué consiste esto? Después de demostrar que las especies cambian y se diferencian las unas de las otras, Charles Darwin tenía que demostrar cuál era esa fuerza que conducía a ello. Pues debía haber un mecanismo que lo regulara. Este mecanismo es la selección natural. Ahora el tercer aporte, que se titula Todos los seres vivos partimos de un antepasado común. Otra de las grandes contribuciones de Charles Darwin derivó de sus investigaciones sobre la evolución de las especies y está muy relacionada con el origen de la vida. Darwin observó que todos los animales que investigaba tenían algunas características en común, las cuales eran más llamativas como más cercanas. Como más alejadas, menos características compartían. Entonces, esto llevó a Darwin a hipotetizar que todos los organismos partían de un antepasado en común, que se había ido diferenciando en distintas especies, dependiendo de los medios que habitaban de los organismos. Ahora el último y cuarto aporte es el fin del antropocentrismo. Darwin puso fin a la idea de que los humanos somos algo especial dentro del universo. Dijo que éramos unos simples animales. Esto causó espanto en la iglesia, pues fue el paso previo a demostrar que los humanos venimos del mono, algo que hoy está perfectamente aceptado, pero que en su día supuso una auténtica revolución. Charles Darwin tuvo su primer ataque cardíaco en 1873. Se caracterizó por un cuadro agudo, rápido y alarmante de disnea, opresión precordial, sudoración, palpitaciones y lipotimia. En la ocasión fue asistido por el Dr. Clark, al igual que en un episodio similar, aunque más grave, acontecido 8 años después, en 1881. Este último comenzó con palpitaciones, dolor torácico y pérdida de conocimiento. Fue tratado con nitrito de amilocón. Finalmente, el 15 de abril de 1882, comenzó con una arritmia severa, mareos y pérdida de conocimiento. Fue tratado con opio y 3 cucharaditas de whisky. La muerte se produjo serenamente a las 3:30 de la tarde del 19 de abril de 1882. No temo morir, fueron sus últimas palabras. Bueno, en esta ocasión voy a decir los datos curiosos, de Charles Darwin. Él no soportaba ver la sangre. Darwin se casó con su prima y también solía comer animales extraños.